Bien, saludamos a todos los que nos ven por internet. Vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría orar? ¿Quién nos guía en oración? Señor, en este hermoso momento yo te doy gracias porque estamos aquí. Vamos a escuchar tu palabra, danos el entendimiento y la sabiduría, Señor, para escucharla y para entenderla, Señor. También te doy gracias, Señor, por toda la humanidad que está ahorita con nosotros, Señor. Yo también te pido por aquellas personas que no pueden llegar, aquellos hermanos que tristemente no pueden estar con nosotros, Señor, pero va ni modo. También te pido por nuestras familias, mis hermanos, principalmente por la familia de nuestro pastor, Señor. Velos y compréndelos, Señor, porque solamente tú sabes lo que nosotros necesitamos, Señor. En nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. 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 Bien, pues gracias a nuestro Dios por cada uno. Vamos a ver hoy el capítulo 14 de Romanos. Hoy vamos a ver 12 versículos de este capítulo, Romanos capítulo 14. Y es la lección 32. Romanos capítulo 14. Ok, vamos a leer un versículo cada quien. Empezamos con nuestra hermana Félix. Sí. Acepten al que sus principios que luchan problemas de conciencia. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado del otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ok, hoy vamos a ver hasta esta parte. Dice, hemos dicho ya que renovar nuestra mente nos llevará el resto de nuestra vida. Siempre habrá algo en nuestra manera de pensar que tiene que cambiar. Una pregunta. Sí. Aquí no lo entiendo. Ajá. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ok, vamos ahorita ahí para la parte de lo que vamos a ir estudiando. Ok, entonces dice que renovar nuestra mente nos llevará el resto de nuestra vida, y eso se debe al hecho de que es un proceso largo. Pues temas como los que ya hemos visto temas como el concepto de nosotros mismos, el concepto de Dios, el concepto de la iglesia, de los enemigos, de las autoridades. Todos estos conceptos no pueden ser impuestos en la mente. No podemos decirle a la gente, es que tú tienes que ver al hermano así, y él decir, bueno, que ya lo voy a ver así. No, es algo que tiene que, dice, sino que requiere ser formados mediante el entendimiento de la palabra de Dios. Es decir, nosotros adquirimos realmente y aceptamos la enseñanza
mediante el entendimiento de una explicación de la palabra de Dios. Entonces no podemos imponerla en la mente de las personas los conceptos. Ese tal vez sea un error pensar, como dicen unos, se sembró la palabra, ya debe de dar fruto. Pero la verdad es que es cierto, hay diferentes tipos de tierra. Hay gente enseñable y gente no enseñable. Pero lo que estamos viendo es que para que una persona pueda realmente aceptar en su mente y adquirir ese conocimiento, tiene que ser explicado. Entonces ahorita, de hecho, por eso, como ahorita lo que pregunta Rudy, pues vamos a ir viendo precisamente para comprender qué es lo que Dios nos está diciendo ahí. Dice, y ahí es donde encontramos que unos van más lentos que otros. No todos vamos aprendiendo al mismo ritmo, ¿verdad? Lo cual puede resultar en diferencias de conocimiento que pueden derivar en discusiones. Uno ya comprendió algo, se lo dice al otro, empiezan a discutir y se crean conflictos. Dice aquí que llevan a la falta de respeto y de paciencia. Por esa razón, aún debemos aprender sobre nuestra relación como hermanos en Cristo, que vamos en proceso de crecimiento, a fin de que nos apoyemos unos a otros, lejos de competir en esta carrera de la fe. No se trata de decir, yo ya lo entendí, tú cómo no lo has entendido. No vamos compitiendo, vamos apoyándonos unos a otros. Entonces, por eso aquí en Romanos empieza primero diciendo, leo aquí, dice la convivencia y el juzgarnos unos a otros. Juzgarnos unos a otros ha sido un tema muy discutido, sobre todo cuando se utiliza de manera egoísta, por un lado para justificar el comportamiento personal, cuando decimos, bueno, pero tú también haces esto y aquello, y empieza el juicio para yo justificarme, o cuando se usa para afectar a otros menospreciándolos, haciéndolos menos al juzgarlos. Bueno, así que lo primero que nos dice este pasaje es que aceptemos al que es débil en la fe. Que aceptemos al que es débil en la fe. Tal vez podríamos expandir mucho más el estudio. A veces pienso que deberíamos alargar más, pero pues iríamos muy despacio. Pero alguien débil en la fe es alguien que todavía tiene dudas, es alguien que aún no ha aprendido, es un bebé espiritual en pocas palabras. Dice, esto se refiere a no establecer un rechazo. Es decir, aquí nos dice que aceptemos. Es interesante ahorita que Rudy pregunta sobre a qué se refiere que Dios lo ha recibido. Nos dice que nosotros lo recibamos y luego nos dice por qué Dios lo recibió, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, significa no establecer un rechazo hacia alguien cuya fe aún no es perfeccionada, que aún es niño en Cristo. Esto nos hace reconocer que se darán estos casos en la iglesia. Por un lado, porque habrá personas viniendo a Cristo, alguien que recibe a Cristo, es un bebé espiritual, empieza a hacer preguntas como los niños de 2 o 3 años, ¿verdad? O 4 que empiezan con él y por qué esto, por qué aquello y que por todo preguntan. Y entonces un bebé espiritual también pregunta, es un bebé y está buscando conocer. Pero dice, algunos estarán viniendo a Cristo, pero también porque habrá quienes de manera descuidada no buscan crecer en Cristo. Entonces se quedaron con una idea. A mí me dijeron que yo cuando soy salvo ya esto o aquello. Y entonces uno dice, sí, pero tienes que crecer, avanzar, y se puede prestar a discusión, ¿sí o no? Y entonces uno empieza a discutir temas, y de eso se trata este capítulo. Bueno, hay que recibir al que es débil en la fe. Así que debemos aceptarles, pero no para, como dice el versículo 1. En la Nueva Biblia de las Américas dice, no para juzgar sus opiniones. ¿No para contender sus opiniones? Y no contender sobre sus opiniones. Entonces no se trata, ok, vente a la iglesia, eres parte de nosotros, pero mira, estás mal en esto, estás mal en aquello. Él da su idea, uno se burla, el otro dice, no sabes nada, etcétera. Eso es lo que nos está diciendo que no debemos hacer. Ok, entonces, no para juzgar sus opiniones o no para contender sobre sus opiniones. Una verdadera muestra de madurez del cristiano es que no se enreda en discusiones con quien entiende que aún deben crecer en Cristo. Uno no puede imponer a través de la discusión sus ideas. Yo tengo un principio. La palabra de Dios no se discute. Uno puede compartir lo que cree, pero
cuando alguien ha convencido a través de una discusión a otra persona. Uno tiene su punto de vista, el otro también. ¿Y qué termina? Dice, bueno, cada quien lo suyo, ya. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Uno puede exponer lo que cree. Ok, si tú me preguntas qué creo sobre esto, yo te lo comparto. No sé si vas a pensar igual que yo, no sé si lo vas a compartir. Pero cuando no es una enseñanza y se vuelve una discusión, no lleva a ningún lado, a menos que en realidad sea bajo este respeto de que uno escucha a uno y el otro y uno al otro se escuchan, y entonces hay una comprensión cuando uno dice, este punto de vista me parece interesante, mas no significa que en este momento lo acepto, significa que lo voy meditando. Entonces, cuando dicen vamos a debatir, la verdad yo considero que más bien que debatir, y no es un debate es que yo digo, el otro me dice, no, estás mal en esto, estás mal en aquello, eso no lleva a ningún lado. Yo creo que es más bien, expongamos nuestras opiniones y cada uno decidirá lo que acepta. ¿Por qué? Porque mientras que uno es más chico espiritualmente o más débil en la fe que el otro, las perspectivas aún son distintas en ciertos aspectos. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué diríamos que, por ejemplo, cuando una persona lee un pasaje bíblico, cree una cosa y otro lo lee el mismo pasaje y cree otra cosa? Las bases que cada uno tiene establecidas. Entonces, algunos les han dicho, la palabra de Dios nos habla de Dios, la Biblia nos habla de Dios. Entonces yo no doy por hecho que sea una autoridad y que tenga que decir, esto es lo correcto y yo estoy equivocado. No, si a esa persona se le ha dicho eso, dice, bueno, eso dice la Biblia, mas yo creo que esto es lo correcto. Entonces hay una diferencia con aquel que le han enseñado, la Biblia es la autoridad de fe y conducta porque es la palabra de Dios. Entonces tú tienes que ajustar tu pensamiento a la Biblia. Y entonces entiende las cosas de otra manera y dice, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Bueno, sobre esto, dice entonces, la muestra de madurez del cristiano es que no se enreda en discusiones con quienes entiende que aún deben crecer en Cristo. Ok, bueno, así lo has entendido. Y pues vamos explicando poco a poco, entendiendo hasta qué punto podemos hablar sobre cierto tema. Dice, por esa razón se da la característica de débil en la fe, aquel cuyas opiniones son cuestionables. Ahorita vamos a ver los ejemplos para entenderlos, porque los ejemplos nos van a ayudar. Esto puede poner a prueba nuestra propia convicción y madurez. Hay una cosa, uno siempre está convencido de lo que cree, y de pronto le dicen, bueno, ¿y en la Biblia dónde dice eso? ¿Cuánta gente no está convencida de que el diablo está en el infierno? Uno dice, ¿y en la Biblia dónde dice que el diablo está en el infierno? Esa es mitología griega, parte del pensamiento griego que se introdujo en la iglesia y sobre todo en la Edad Media. Pero la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, o el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Entonces, cuando uno está convencido y se cuestiona, uno empieza a hacer un análisis personal. Bueno, ¿por qué razón yo creo esto? Y eso es muy sano, que uno mismo cuestione lo que uno cree, pero el que es débil en la fe aún no cuestiona sus creencias. Entonces, dice, respecto a las opiniones, la carta se enfoca en dos temas que probablemente eran de discusión constante entre los creyentes de entonces, sobre todo considerando la ascendencia judía de unos y la no judía de otros. Porque obviamente, como dice la palabra, Jesús hizo limpio todos los alimentos. Pedro, antes de ir a la casa de Cornelio, le dijo la voz en esta visión, levántate, mata y come. Él dice, nunca he comido nada inmundo. Jesús ya había hecho limpios los alimentos, pero Pedro tenía una convicción que no fácilmente iba a dejar. Ok, come carne de cerdo. Bueno, los gentiles la podían comer sin problema, entonces imagínense una comida en la iglesia donde unos comían una cosa y otros no la comían. Y se hacían las discusiones. Entonces podemos pensar que había ese tipo de situaciones. Ahora dice, el primer tema es sobre la comida. Uno tiene fe que puede comer de todo. Uno dice, podemos comer de todo. Incluso podemos comer comida que fue sacrificada a los ídolos.
Tal vez todavía no leían 1 Corintios 8, que decía, bueno, el ídolo no es nada y tú puedes comer de esto. Pero, ok, uno está convencido, uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Ahora, aquí no vamos a tomar esta situación de decir, bueno, el que come de todo es fuerte y el que come legumbres es débil en la fe. No, pero es un asunto que habla de alguien que dice, yo me ando con cuidado con lo que como. Pero lo que es interesante es que esto es solo un ejemplo. Aunque podríamos analizar aquí los pasajes sobre lo que podemos comer, lo que podemos o no comer, sería desviarnos de lo que la carta nos está enseñando. No vamos a discutir eso, ¿podemos comer ese tipo de comida o no? Porque perderíamos de vista el ejemplo que la carta está poniendo. No está enseñándonos qué debemos comer o no, sino cómo debemos comportarnos ante la situación de diferentes opiniones. Ahorita, de hecho, voy a usar ejemplos actuales. Dice, sería desviarnos de lo que la carta nos está enseñando, por lo tanto, sigamos con el tema. Lo que debemos aprender es que la carta no señala quién tiene la razón. Sesga un poco, sí, al decir que el que es débil solo come legumbres, porque la carta, bueno, finalmente la palabra dice que podemos comer de todo. Dice en 1 Corintios 9, de lo que se vende en la carnicería, coman de todo sin preguntar nada por cuestiones de conciencia. Más no es el tema ahorita, pero sí nos está diciendo cómo tratarnos entre nosotros ante situaciones como esta. Lo que debemos aprender es que la carta no señala quién tiene la razón, sino que manda que aquel que come de todo no menosprecie o desprecie, como quieran ponerle, depende de la versión, al que no come de todo. Decir, bueno, yo tengo aquí mi carnota, tú tus verduritas, ay, mira tus verduritas, y lo desprecie. Eso no debemos de hacerlo. Y dice, y el que no come de todo, no juzgue al que sí come de todo, que le diga, ay, mira tu pecadorzote con tu carne ahí, tu cadáver y que no sé qué, yo con mis verduras más sanas, porque Dios nos creó para comer solamente vegetales y por el pecado se come carne, y empezar ese tipo de discusiones, ¿a quién edificaría? Bueno, entonces uno no debe despreciar al otro, el otro no debe juzgar a uno. Dice, porque Dios lo ha recibido o aceptado. Es decir, primero nos dice, reciban o acepten al que es débil en la fe. ¿Esto qué significa? Dios lo ha aceptado, significa que Dios lo ha traído a salvación. Si Dios lo trajo a salvación, porque estamos hablando de cristianos verdaderos, si Dios lo trajo a salvación, entonces nosotros debemos recibirlo, cuidarlo, amarlo. Si me explico en esto que era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios lo ha recibido, que Dios lo ha aceptado? Pastor, Sí. en este pasaje se puede poner con el testimonio. Ok. O sea, en el aspecto de que, por ejemplo, como dice, ¿no? Muchos, por ejemplo, dicen, no, pues ir al cine Es pecado, ¿no? O cosas así, ¿no? Ajá. Entonces uno, tal vez ya que es, como por así decirlo, maduro, tal vez sí es en el aspecto donde dice, no, pues no, o sea, no es pecado, no estoy faltando a Dios. Ajá. Pero no podemos juzgar igual al otro, a la persona que dice, no quiero ir al cine porque su pecado no la podemos juzgar. Exactamente. Entonces puede derivar en diferentes aspectos de la vida, no solamente en el alimento. Exacto, sí, de hecho ahorita vamos a ir ahí a ejemplos de la vida actual, pero este que tomaste es muy bueno, porque nos habla de cómo debemos aprender a tomar estas situaciones, ¿verdad? Dice, miren, siguiendo con el ejemplo de la comida, uno podría citar Daniel 1 y su decisión de no comer de la carne sacrificada a las deidades de Babilonia. Generalmente el que come verduras dice, porque Dios bendijo a Daniel que decidió comer verduras. Bueno, en realidad lo que Daniel decidió no fue ser vegetariano. Daniel decidió que como la comida que se servía era, por un lado, comida de gentiles o de no judíos,
y por el otro lado, mucha de esa comida era sacrificada a las deidades, a los ídolos, él decidió no participar de esa comida. Esa era la manera en que se contaminaba, porque el comer carne era algo que los judíos hacían. Los judíos no eran un pueblo vegetariano, pero podría citarlo bajo ese sesgo que se ha tomado del ayuno de Daniel, que solo como verduras, y eso no es un ayuno, finalmente es comer verduras. Pero, ok, él se podría citar eso. Otros podían compartir el mismo pensamiento de Pablo de 1 Corintios 8 sobre el hecho de que el ídolo no es nada, por lo que tenemos libertad de comer de todo, aunque haya sido sacrificado a los ídolos. Cuando Pablo dice el ídolo no es nada, entonces si tú comes, el problema es que te vea un hermano débil en la fe, y nuevamente utiliza eso. Entonces, si tu hermano es débil en la fe, te ve comiendo de la mesa de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, pensará, bueno, aunque no lo expone así, pero nos lo da a entender que es correcto sacrificar a los ídolos, y su conciencia se contaminará, diciendo, pues vamos a comer de lo sacrificado a los ídolos y vamos a ofrecerles. Entonces volverá a sacrificar a los ídolos, ¿verdad? Ok, entonces, dice, es como tal vez el tema más notable en esto, sea que hay cristianos que han dejado el alcohol cuando han venido a Cristo. Y hay cristianos que dicen, la Biblia no prohíbe el alcohol, prohíbe la borrachera. Entonces me puedo tomar una copita, me tomo mi copita, el hermano me ve y dice, pues sí se puede entrarle, entonces le entro y vuelve a la borrachera. Sería un ejemplo muy actual, ¿no? Bueno, por eso dice que hay que cuidar ese testimonio, y Pablo, utilizando el término de la carne, dice, así es que si el comer carne es ocasión de acercar a mi hermano, no comeré carne, para no hacerlo tropezar. Bueno, esto podría prestarse a este tipo de discusión. Pero el punto es que ambos han sido aceptados por Dios. Ese es el sentido de la enseñanza. ¿Qué significa? A ambos Dios les ha dado salvación. Que ambos tienen que crecer, sí, pero que uno ha crecido más y puede decir, en realidad no hay conflicto en esto. Otro sí puede decir, es que si yo entro en eso, me voy a ver en un conflicto volviendo al pecado. Entonces, el punto es que Dios los ha aceptado a ambos. En este punto, ¿qué es más importante? ¿Ver quién tiene la razón o convivir en paz? Convivir en paz. Convivir en paz. Generalmente, como decíamos, discutir la palabra no lleva a ningún lado, porque generalmente cuando se discute no se trata de edificar al otro, se trata de hacerle ver que tenemos la razón, porque no estamos hablando para edificarle o amarle, sino discutimos porque queremos que la otra persona se dé cuenta que yo estoy en lo correcto y que ella esté equivocada. Entonces, que me acepte como alguien que tiene la razón y pueda decir que sí a lo que yo diga. Y ese generalmente es el sesgo en una discusión. Entonces, en ese punto, bueno, yo lo he analizado. Ajá. Y creo que cuando uno tiene carácter en lo que uno cree, no es necesario discutir si tienes tú la razón o no, sino es el mismo testimonio que la otra persona de que en realidad es la verdad, ¿no? Ok. O sea, no necesariamente. Que vives de acuerdo a lo que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces cuando tú discutes con otra persona y le quieres mostrar tu punto, muchas veces no acepta eso porque en ti no ve lo que le estás diciendo. Ok. Puede decir, Ajá. no, pues tú que me estás diciendo eso, pues es mentira, ¿no? Entonces, Más que nada que nosotros vamos recurriendo hacia la Biblia, ¿sí? a lo que habla la Biblia. ¿Sí? Sí. Entonces, ese tipo de hermanos lo único que tienen es atacarnos. ¿Por qué? Porque quieren ver frutos. ¿Sí? Un ejemplo, yo ya tengo problemas con mi hermana por esto. ¿Sí? Y me dice, ¿dónde están tus frutos? ¿A poco tus hijos te quieren seguir? Le digo, ¿sabes qué? Es la obra de Dios, no es la mía. Y yo voy a como me habla la Biblia. sí. Ajá. Entonces,
Mira, yo hasta le dije a mi hermana, le digo, a ver, tú eres mi hermana, ¿por qué no me sigues? Ah, yo no. Exactamente, el mismo problema tengo con mis hijos, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a hablar con este tipo de personas, siempre nos van a atacar, siempre, porque a nosotros nos ven mal, ¿sí? Nos ven mal en el hecho de que ya no somos, bueno, yo, que ya no soy como antes, respeto a la Biblia, como le digo a mi hermana, yo respeto lo que habla la Biblia. Dice, no, tú respetas lo que habla tu pastor. Le digo, no, yo voy a conforme va la Biblia. Para eso tenemos la Biblia, para estudiarla. No para escuchar al pastor de lo que nos está diciendo. Sí, sí debemos escucharlo, ¿sí? Pero también debemos de tomar conciencia de lo que habla la Biblia. Ok, bueno, lo que ambos dicen y es el... Esa contrariedad con los demás hermanos que no entienden. Sí, ahora lo que va diciendo Josué es el hecho de que al principio nos referimos a esto como la madurez, que no discutimos sobre el tema entendiendo que si la gente lo ve en mí, lo va a tomar como algo que es verdad, ¿no? Bueno, ese es el sentido de la madurez. De la persona. Sí, ahora entendiendo que siempre habrá gente que aun cuando pueda ver el ejemplo, y pensemos, si a Jesús mismo no le creyeron todos, porque a mí me creerían todos, ¿verdad? Simplemente yo le contesté a mi hermana. Le digo, simplemente ve este pasaje de la Biblia que dice en Juan. ¿Qué dice? Jesús, vete a tu pueblo a predicar. Vete a otro lado a predicar porque aquí en tu pueblo nadie te va a creer. ¿Y quién le dijo eso? Sus hermanos. Uh-huh. Entonces, mientras nosotros hablamos de hermanos, de hijos de María, no nos los van a entender menos. Sí, bueno, vemos esa situación también. Son dos situaciones distintas las de ambos. Entonces, pero volviendo al tema, lo que finalmente nos está enseñando es el asunto con los hermanos en Cristo. Ahorita por hoy el pasaje deja fuera a los no creyentes, ¿ok? Implica lo que hablamos con los hermanos que no son maduros en la fe y los que son maduros en la fe. Ok, es para entender cómo nos relacionamos entre nosotros. Por eso dice que lo importante es vivir en paz, convivir en paz. Ok, el punto 6, por esa razón nos cuestiona, aquí en el pasaje de Romanos 14 nos cuestiona, ¿quién eres tú para juzgar al criado o al siervo de otro? O al prójimo, ¿no? No, al criado, porque esto es en relación a su señor. Al criado de otro. El asunto es que si yo voy a una fábrica y critico a un trabajador, digo, ay, mira qué flojo y todo, pero el patrón dice, es mi problema, ¿tú por qué vienes a juzgar a mis trabajadores? Si trabajan o no, es asunto mío. Bueno, ese es el punto, entonces va en relación al criado de otro. Si yo digo, bueno, este hermano anda mal y todo, pero Dios así lo ha aceptado, entonces yo tengo que pensar ahí, porque este pasaje eso es lo que lo vuelve delicado, porque también podrían decir, bueno, pues dejemos que todo el mundo haga lo que quiera, ¿verdad? Pero por eso nos está enseñando a entender las cosas. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Y la explicación es muy clara, pues para su propio amo está en pie o cae. Está en pie o cae, para su propio amo. Si falla, lo hace para su amo. Entonces es como cuando uno dice, bueno, el trabajador llega tarde, pero el jefe no les dice nada, ¿yo por qué les diría? ¿No? Esa es una situación. Y es como aquella parábola donde Jesús habla de un padre de familia que contrata a unos a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 4, a todos les paga igual, y entonces los de la mañana dicen, ¿y por qué les pagas igual? Dice, bueno, yo te pago lo que quede contigo, pero si yo quiero regalar mi dinero es asunto mío. Entonces, si Dios al otro lo llama y le da dones y lo bendice y le permite, es asunto de Dios y él. Ok, entonces dice, para su propio amo está en pie o cae. Y nos asegura que independientemente de su opinión sobre este tema, el tema de la comida, este criado se mantendrá en pie, porque poderoso es el Señor, ¿para qué? Hacerle estar firme. Ok, para hacerle estar firme o sostenerle en pie.
hablando sobre el tema de la comida. Pero es obvio, no es el único tema. Ok, ahora, la comunión entre hermanos debe darse en el cuidado y edificación unos a otros. Esto implica discernir qué es correcto y qué no, porque obviamente si yo veo a mi hermano que está, digamos, otra vez borracho, bueno, es para su Señor, ¿cómo lo voy a juzgar? No, pero yo sé que tiene una necesidad espiritual, ¿verdad? Obviamente. En lo que está hablando es sobre las opiniones. ¿Sí me explico? No sobre que caiga en pecado. Ahí hay una diferencia. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para discutir o para juzgar sus opiniones. Tengo esta opinión. El asunto es que algún día esa opinión cambiará, pero no es para discutir. El tema es las opiniones, pero no sus acciones, las cuales sí tenemos que mirar. Ok, sí queda esta parte clara. Ok, entonces el asunto es que nosotros debemos discernir en esto qué es correcto y qué no. Sin embargo, cuando una persona juzga a otra, lo más común es que lo haga por el deseo de considerarse superior. Y lejos de buscar edificarle, busca manifestar su propia justicia, desacreditando al prójimo como si eso le dejase fuera del reino de Dios. Decir, no, mira, es que tú no has aprendido como yo y por lo tanto, pues tú no estás bien. Dios no te ama o tú eres muy descuidado, etcétera. Nos dicen, no sabes nada. Y entonces en esto es exactamente, hermana, pero ahí es lo que el pasaje nos va enseñando sobre el hecho de que a veces esto en realidad es falta de amor. Exactamente. Ahora dice, no, falta de amor entre hermanos, sí, obviamente hacia Dios, es cierto. Entre hermanos también, cuando nos juzgamos entre nosotros para desacreditarnos, ¿verdad? Y sí, es obviamente una falta de amor hacia Dios, es cierto. Dice, ok, busca manifestar su propia justicia desacreditando al prójimo como si eso le dejara fuera del reino de los cielos. Pero ya nos ha dicho, Dios le ha aceptado. Tiene una opinión diferente. Miren, es como discutir sobre si se puede aplaudir o no en la iglesia. ¿Quién está en lo correcto? No vamos a discutir sobre eso. Son aspectos que se puede usar ¿qué instrumento? Obviamente, cuando viene uno a discutir, bueno, es que antes hace 50 años no se aplaudía o no se tocaba el pandero y todo. Sí, pero estamos hablando de que viene del Renacimiento para acá, porque eso viene de la Reforma y nos dio un tipo de liturgia, pero no estamos hablando realmente de cómo la Biblia nos enseña y la regla de con fe y conducta, todo reformado lo sostiene, es la Biblia, no la Reforma. Es ahí donde nosotros debemos de aprender, ¿verdad? Sí, entonces, como vamos a como nos habla la Biblia. Exactamente. Entonces, por esa razón tenemos nosotros que considerar, son aspectos de opinión. Menosprecia eso a Dios o nos hace perder la salvación o no, pero es este tipo de temas, porque ¿cuál es pecado? Ninguno de los dos es pecado. Si aplaudo, no aplaudo, si toco el pandero, si toco la guitarra, la batería, eso, o si toco el órgano, porque ahí los que quieren la batería son enemigos del órgano, pero pues el órgano también se tocaba en las iglesias, y si hay un órgano y se toca, pues gloria a Dios. Entonces tenemos que entender que se debe cantar, ¿no? Se cantan los cantos contemporáneos o los himnos, pero finalmente ¿dónde está el punto? ¿Quién está en lo correcto? Ese es el sentido. E incluso yo lo aplicaría, yo entendiendo esto que crecí entre bautistas y presbiterianos, al tema de cómo se debe bautizar. Porque en realidad creo que es muy ocioso discutir un tema sobre un método sobre cómo bautizar cuando la Biblia expresamente no lo pone, aunque digan, bueno, es que bautizar significa sumergir, en realidad significa poner debajo de. Entonces, entendemos. En este caso, las discusiones que hay entre, no sé, vamos a poner un ejemplo, los que se congregan sábado y domingo, también es algo que no. Exactamente. No afecta tanto a la iglesia. No, ahora, ahí qué es lo que afecta.
En realidad el problema para los que se reúnen en domingo es que aún consideran el antiguo pacto como vigente y no han comprendido el nuevo pacto. Es un asunto de discipulado, es cierto. Si han creído en Cristo son salvos, pero en realidad muchos no son salvos porque siguen un antiguo pacto, por seguir al antiguo pacto, y no porque en realidad hayan creído en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, hay cuestiones que llegan a interferir, es cierto. Pero es cierto que sí habrá cristianos que digan, bueno, yo quiero congregarme los sábados, y otros, tenemos un amigo pastor que como él vende los tianguis y tiene congregantes de los tianguis, hacen su culto los miércoles. Gloria a Dios por ello, ¿no? Y conocí otro que también tenía los cultos los sábados porque el domingo todos vendían barbacoa y entonces hacían su culto en sábado. Bueno, ahorita lo va a mencionar ese tema del día. Ok, el punto es que si ustedes se dan cuenta, a veces la discusión es esta. Si el sistema de bautismo de unos es equivocado, entonces hay millones de personas que estuvieron mal bautizadas. ¿Y cómo afecta eso? Porque aún entre los que creen que hay que sumergir, están los que creen que puede ser en una pila de agua y los que creen que tiene que ser en un río donde el agua esté corriendo. Y en caso, bueno, un ejemplo en los que dicen, debemos bautizar como dijo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otros que nada más bautizan en el nombre de Jesús también dicen. Ahí el problema es doctrinal. Entonces hay problemas que sí son doctrinales, como decir, el bautismo católico, ¿cuál es su problema? No es que bauticen bebés. Los presbiterianos también lo hacen, pero de hecho ambos lo hacen por diferentes motivos. ¿Por qué razón bautizan los católicos, los que fueron católicos? Bueno, yo sé que la mayoría sabe que se bautiza para hacer una comidota y entrarle al mariachi y ya. Para eso se bautizan los niños, pero en realidad doctrinalmente, ¿por qué los católicos bautizan? Porque, bueno, yo que... Que no se vaya al infierno. Bueno, ok, ese es parte del por qué. De hecho, yo así lo veo. Sí. Que cuando yo pasé por esto, mi papá nos decía, ya, apúrale para bautizarlo porque Dios no lo quiera, se llega a enfermar y se puede ir sin bautizar. Exacto, es eso, pero la Iglesia Católica sostiene lo que casi ningún católico sabe. Hablemos al mundo de las tinieblas. Ajá. Entonces... Sí, bueno, ok, pero en realidad doctrinalmente la Iglesia Católica bautiza para limpiar el pecado original. Es como si la persona queda en ceros y a partir de entonces todos sus pecados empiezan a contar, pero ya no es pecador porque fue limpiado. Ahora empieza a pecar, pues ya hay que irle limpiando poco a poco y de manera constante con la confesión y con las las indulgencias, pero ¿cómo se llama el que reza y todo eso? Sí, se me fue el nombre, las penitencias. Con las penitencias. Ok, pero notan que es un asunto distinto. ¿Por qué los presbiterianos bautizan? Porque el bautismo ha venido a sustituir a la circuncisión y la circuncisión es el símbolo del pacto, y aunque no todos los circuncidados terminaban creyendo en Dios como Judas, Anás y Caifás, que fueron circuncidados y entraron al nuevo pacto, no fueron salvos. Ese es el asunto, se bautiza a los bebés porque se les incluye si son hijos de uno o ambos padres cristianos para entrar en el nuevo pacto. Ese es el punto. Ok, yo pienso que entra dentro del carácter de estas discusiones que se hacen. Mira, yo he bautizado bebés, sí, de primos que me han dicho, ven, bautiza a mi bebé. Ok, yo fui bautizado de bebé. Creo que en eso hay un sentido del nuevo pacto. Que se bautice un adulto también me parece correcto, pero es un asunto en el cual hay que establecer un punto de convicción, ¿sí me explico? Es decir, debemos de tener nosotros claro, o como dice aquí, ahorita lo vamos a ver el punto, cada uno debe estar convencido. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ahí no hay problema. Si bautizan a un el punto es... si bautizan a un bebé, ajá. pero ese bebé no quiere ser cristiano. Ok, es lo mismo
que bautizar a una persona adulta que dice, sí me bautizo, y después se va al mundo. Pero es que hay lo que Es el mismo sentido. la diferencia es de que el bautismo no salva. Ese es el punto. Muchas veces creemos los cristianos que estando bautizados ya eres salvo y no es confirmación de que eres salvo. El bautismo es de lo que tú estás convencido. O bueno, el reflejo, el testimonio hacia las... La manifestación de un testimonio. Bueno, aunque lo que hemos enseñado es que el bautismo, finalmente, como lo enseña la Biblia, es el símbolo del nuevo pacto porque sustituye a la circuncisión. Entonces, si el bebé era circuncidado, ¿por eso iba a honrar a Dios? A lo mejor no. No, porque Entonces, es exactamente la misma situación, ¿sí me explico? hicieron Exacto. ¿Cuántos no fueron y blasfemaron de Dios? Ok, es exactamente el punto, pero entraron al pacto, al antiguo pacto. En el nuevo pacto es igual, es decir, el problema es cuando los que bautizan adultos piensan que el bautismo es el que trae la salvación. Y de hecho hay quienes, como la Iglesia de Cristo, creen que el bautismo es el punto donde uno es salvo una vez bautizándose. Entonces creen en la salvación por obras. Esa es parte de una discusión. Bueno, es parte y es un ejemplo muy amplio en el que ya nos metimos, pero no queremos perdernos del estudio, ¿verdad? Ok, entonces volvamos al estudio porque sí hay mucho, sobre ese tipo de temas hay que dar estudios más amplios, pero, ok, dice, el punto es que juzgar al hermano es un tema muy amplio. Dios los ha aceptado, al que piensa de una forma, al que piensa de la otra, canta de una forma, canta de otra forma, alaba de una forma, alaba de otra, ora de una forma, ora de otra, Dios los ha aceptado. Así que debemos entender que este tema se aplica exclusivamente a los que se han convertido a Cristo, porque a los que no se han convertido a Cristo, Dios no los ha aceptado. Y aunque el tema sobre juzgar es muy amplio en la Biblia, consideremos que la enseñanza en este pasaje va más de acuerdo a las palabras de Santiago 4:12. Ok, empezamos con nuestra hermana Félix, si puede leer Santiago 4:12. Hoy hay muy pocos pasajes, pero sí va a haber para todos, creo. Santiago 4:12 para ver qué nos dice sobre juzgar. Dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ok, entonces, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y destruir. Y para destruir. El que los puede salvar es el que los puede juzgar. Si no podemos salvar nosotros a una persona, entonces no podemos juzgarla. Porque es cierto, unos juzgan, es más, miren, hasta llegamos al colmo de juzgar gente que ya murió hace como 500 o 1000 años. Y ahí andamos juzgando a gente que ya se murió. Hay gente que está enojada con Hitler. ¿Y qué te hizo Hitler? ¿Lo conociste o qué? Con Napoleón, o sea, con Hernán Cortés, no se diga. Bueno, ¿y qué te hizo a ti Hernán Cortés, no? Entonces, son cosas que a veces uno está juzgando hasta gente que ni, como dicen por ahí, hasta lo que no come uno le hace daño, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que considerar, ahora más con nuestro hermano que está a nuestro alrededor, pero el que lo puede salvar o lo puede destruir es el que lo puede juzgar. Por eso dice, ¿y tú quién eres que juzgas a tu prójimo? Ok, aquí utiliza el segundo tema. Ahora vamos al tema que ya nos quisimos adelantar un poco. Dice, uno juzga que un día es, en la Nueva Biblia de las Américas dice, vamos en qué versículo, a ver, el 6. en el 6, ok, uno juzga que un día es Para el Señor. superior, es el versículo 5, uno juzga que un día es superior a otro. Ok, hablemos de los sabatistas, pero hablemos también de los que llaman al domingo el día del Señor y que hay que guardar el día del Señor. Todos los días son del Señor.
Exacto, bueno, es otro tema a discutir, nos vamos a entrar otros 20 minutos. No lo puedo tocar ahorita y disculpen si alguien tiene curiosidad, pues ya me dirá y damos un estudio, porque también yo crecí entre quienes llaman al domingo y el domingo está prohibido esto y todo el día es en el culto. Y hay otros que dicen, no, porque todos los días son del Señor, pero tengo que alabarle. Ahora, si decimos, nos reunimos el domingo para celebrar que Jesús resucitó, porque resucitó en domingo. En eso prácticamente todos los que se reúnen en domingo están de acuerdo, porque era la razón por la que la iglesia se reunía el domingo, desde el inicio. Bueno, ahora, y no por guardar ¿qué es? El cuarto mandamiento, es un asunto diferente. Por eso tendríamos que dar un estudio sobre esto. Ok, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Hasta el de su cumpleaños, cuando ya ni me acuerdo. Bueno, uno hace diferencia entre día y día, otro dice todos los días son iguales. ¿Cuál tiene la razón? Dice cada cual esté plenamente convencido. Ok, si tú vas a sostener que hay un día, pongamos el domingo, es superior al resto de los días, debes saber por qué lo estás sosteniendo. Si tú vas a decir todos los días son iguales y todos los días pertenecen a Dios y todos los días hay que glorificarle, porque Jesús no resucitó el primer día sino el octavo día, entonces ya le da un sentido distinto, entonces debes saber por qué razón sostienes eso. Cada uno esté plenamente convencido, es decir, no lo hagan por tradición, sepan por qué lo hacen. Ok, es como esa familia que había, y esto se usó mucho en el 2000 cuando estaba todo eso, los paradigmas y romper paradigmas, y bueno, hablaban de esa familia que siempre en la cena de Navidad al pavo le cortaban la cola, y entonces siempre le cortaban la cola, y entonces la hija le dice a la mamá, mamá, ¿por qué la cola está cortada? Siempre, porque en cada año nuevo o cada Navidad la cola del pavo está cortada. Le dice, porque mi mamá sí siempre lo hacía. Entonces voltea y le dice, abuela, porque siempre le cortabas la cola al pavo. Y ella decía, bueno, mi mamá también siempre lo hacía. Y estaba la bisabuela, ¿no? De esas familias longevas. Dice, bisabuela, ¿por qué tú siempre le cortabas la cola al pavo? Dice, porque mi horno era muy chiquito y no cabía y yo se la cortaba para que pudiera caber. Pero se convirtió en una tradición que no sabían de dónde venía, ¿verdad? Entonces, si tú vas a sostener que un día es mayor que otro o que todos los días son iguales, tienes que saber por qué. Y no por tradición. Eso es lo que nos está diciendo. Cada uno esté plenamente convencido según su propio sentir o según su propia mente. ¿Ok? Entonces, tengamos esto claro. El punto es que muy rara vez juzgamos nuestras convicciones. ¿Por qué yo sostengo que el bautismo es así? ¿Por qué yo sostengo que este día hay que alabar así? ¿Por qué yo sostengo que la alabanza debe ser así? ¿Por qué yo sostengo las cosas que sostengo? Porque siempre voy a decir, es que así lo dice la Biblia, y van a decir, ¿y en qué pasaje está? Es como ahora que le preguntaron a este hombre, Ted Cruz, ¿y por qué al senador, ¿no? estadounidense, ¿y por qué apoyar a Israel? Porque la Biblia lo dice. Dime la cita, ¿dónde está? No, pues está en la Biblia, pero no sé. Entonces es un hombre al que no le interesa a Dios y le interesa por otros motivos apoyar a Israel, pero no sabe ni por qué en realidad lo está haciendo. Seguramente ni la Biblia lee. Bueno, eso ya es juzgar a alguien que... Entonces, pero eso le pasa a muchos cristianos. Es un buen ejemplo porque se volvió un asunto de política en Estados Unidos esa semana. Ok, ahora, el cada uno esté convencido, dice, pues en esto ocurre algo cuando hay una verdadera convicción. El que guarda cierto día, ¿para quién lo hace? Para el Señor. Dice, yo voy a dedicar el domingo al Señor, lo hago por mi convicción de honrar a Dios. Digamos, es como hacer un voto. Lo hace para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor, voy si me adelanto mucho para esperar a mis hermanos. Entonces, el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene. Si uno dice, yo todos los viernes voy a comer solo verduras, para el Señor lo hace.
que le digan, "Ay, vamos a comer unos bisteces, una carne asada", en viernes no, porque yo tengo esto delante de Dios. Y si esa es su convicción, lo hace para Dios, ¿ok? Por poner un ejemplo, y da gracias a Dios. Es como digamos, de ejemplo, la convicción que tienen los católicos, que en cada semana, antes de Semana Santa comen, En la cuaresma. comen solamente pescado, ¿no? Sí, aunque el asunto es que la verdad es por más miedo de irse al infierno, ¿no? Pero la verdad es que no es por amor a Dios. Dicen, ay, no peques, digo, pecan en 1000 cosas, pero en esa sí se abstienen y son muy rigurosos, ¿no? Ahora ya no. Bueno, ahora ya no, porque ahora hasta los curas les han dicho, mire, si tiene para carne, pues aproveche, porque la verdad es que la carne está muy cara. Y eso la verdad lo han dicho desde hace décadas. Entonces... Si no decían cuando es... sí, las taquerías están a lo que... Pero si fuera como los musulmanes, que durante un mes no comen, ayunan todo el mes mientras el sol esté. Cuando se mete el sol, se arma pero en grande la pachanga. Entonces es parte de sus convicciones, ¿no? Obviamente aquí eso ya queda fuera, porque estamos hablando de cristianos. Pero entonces decimos que el asunto es que esta misma situación, lo que decía hace un rato Josué, se aplica al que ha decidido escuchar solo cierta música. Si alguien decide, yo solo voy a escuchar música cristiana, que tenga un mensaje cristiano, porque la música no se convierte, ¿no? Que tenga un mensaje cristiano, que alabe a Dios, es su convicción. Si otro dice, no, pero yo puedo escuchar otro tipo de música, ¿quién tiene la razón? El que escucha solo un tipo de música lo hace para Dios. Y el otro dice, tenemos libertad de escuchar todo tipo de música. Entonces, esa discusión fue fuerte al final de los 90s. No, antes, a los 92, 93, fue un asunto que se metió mucho en conflicto, pero ¿saben por qué? Porque aquí había que levantar el mercado de la música cristiana. Y eso trajo esa consecuencia, pero yo creo que en algún modo eso fue para bien, en cierto aspecto, porque la gente empezó a reflexionar sobre la música que escuchaba. Ok, entonces esto se puede aplicar al que decide escuchar solo cierta música. A quien ha decidido no casarse. Dice, bueno, pero yo no me voy a casar, yo quiero servir a Dios así. No, pero lo importante, escuché en algún momento gente decir, y a mí me parece un error garrafal decir, el estado correcto del ser humano es el matrimonio. Digo, bueno, hay que leer 1 Corintios 7 antes de decir ese tipo de cosas, porque puede traer problemas. Porque el que decide quedarse solo, dice Pablo, hace mejor que el que decide casarse. Entonces, hay que ver que si alguien toma esa decisión y lo hace para Dios, ¿qué vamos a discutirle? Ahora, dice también a quien ha decidido vestir de manera conservadora. Es decir, no, yo nunca me pondré ropa así. No, qué anticuado esto, aquello, no. Eso también, si lo hace para Dios, adelante. A quien ha decidido, la mujer que cubre su cabeza. No podemos juzgar eso de las iglesias donde les cubre la cabeza. Ok, si han decidido hacerlo y lo hacen para Dios, pues gloria a Dios por ello. Entonces no vamos a discutir con ellos respecto a ese tipo de cosas. Si aquí alguien llega y dice, yo en la iglesia, una mujer, yo me cubro la cabeza, adelante. Si aquí alguien, y les hemos dicho cuando les hemos obligado a aplaudir, ¿no? Si les animamos a decir, bueno, aplaudan, pues porque sabemos que aplauden, ¿no? Tampoco es que lo estamos incitando. Pero la verdad es que si alguien dice, yo no aplaudo, pues adelante, no aplaudas. Y si alguien dice, yo voy a danzar, pues adelante, pero aquí nadie los ha prohibido, pero nadie lo está haciendo. No está prohibido danzar. No está prohibido danzar. No, es que yo ya tengo ganas, pastor. Bueno. Cada 8 días y no. Ya quiere ver. Ustedes libre de hacer. Ahora, Ya no sé si sí, pero hay que tener un sentido de que lo hacemos para Dios, porque unos lo hacen porque se amarra el ambiente y empiezan a correr entre las sillas y la víbora de la mar y ahí dice uno, ya es cotorreo, ¿no? Es decir, que hacían en las iglesias, ¿no? Y mueve las sillas y ahí va uno jalando a los demás y no sé si les tocó a ustedes, pero tocó, o sea, esto tomó relevancia por ahí del 2000. Sí, exactamente. O sea, tienes que saber por qué haces las cosas. Nuevamente volvemos al punto de convicción. Pero para muchos es porque el ambiente se pone chido y ya no están glorificando a Dios. Simplemente la novia cuando avienta el ramo y lo agarro yo, dice, ahora doña Félix se nos casa. Cuando doña Félix ya tiene 60 y tantos años, todavía la tiene.
Bueno, hermana, pues ya pedimos. Si usted ha decidido permanecer soltera y lo hace para Dios, gloria a Dios. Ok, entonces vemos este tipo de situaciones. No sé si puse otro, dice, si hay una verdadera convicción de que se hace para agradar a Dios, eso es gratitud a Dios. Obviamente uno no va a decir, bueno, pues yo me voy a emborrachar para Dios. Obviamente que estamos hablando de cosas que ya se empieza a usar pretexto, ¿no? Digamos que eso saldría la razón. Eso saldría la razón. Perdón, esto es parte de lo que nosotros debemos entender sobre un criterio que tiene que haber sabiduría y un orden. Porque estamos hablando de cosas que obviamente buscamos glorificar a Dios y por eso dice, tiene que haber una convicción. No es cualquiera como en los... por ahí del 96, 97 salió ese tema de locos para Cristo. Decían, ¿qué locuras has hecho por Cristo? Entonces uno decía, ya eran, no, pues yo me aventé de un autobús gritando gloria a Dios. Y, o sea, ya eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso no era bueno, o sea, Eso no lo viví. No, bueno, había esa página donde Marcos Witt decía, escribe qué locuras has hecho para Cristo. Entonces era, obviamente, no que le incitara a que hicieran eso, pero había quien, como la moda era ser locos para Cristo, pues entonces había gente que hacía tonterías. Como que se dejó morder por la serpiente, ¿no, pastor? Exacto, una muchacha que se aventó en el TEC de Monterrey, acá en Cuernavaca, desde el tercer piso para demostrar que Dios la iba a sostener, porque a sus ángeles guardará, y ella sí tentó a Dios y se aventó, se rompió las piernas, estuvo hospitalizada, quedó paralítica de las piernas. Y ahí, pero el que se empezaba a alocar era Marcos Witt, ahí. Pero era la moda porque había que vender discos. Exacto, pero era ese tipo de cosas. Entonces obviamente estamos hablando, como dice el pasaje, y no perder de vista esto, tiene que haber una convicción. Y es como dijo la misma carta de Romanos, ¿no? Que el culto tiene que ser racional en todo. Nuestro culto racional, exactamente. ¿Cómo yo voy a hacer cosas irracionales? Por eso si danzo tengo que saber qué estoy haciendo, porque por el otro lado está mi testimonio. Pastor, Sí. había un hermano allá con Roberto. Ajá. Traía un autobús y decía, no, yo confío en Dios. Yo bajando la marquesa cierro mis ojos. Vas a matar a esa gente. No, de verdad, y así lo dio testimonio. Eso es tentar a Dios, ¿sí o no? Dios nos puede guardar, sí, pero no debemos tentarlo, porque fueron las palabras de Jesús. Exacto, que dijo Jesús a Satanás cuando le dijo, aviéntate que a sus ángeles mandará. Dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces tenemos que tener esa prudencia, ese culto racional, esta convicción de las cosas para entenderlo. Bueno, ok, continúo para no alargarnos mucho. Dice, pues cada uno tiene una relación personal con Dios y Él está trabajando en ella. Esto nos enseña a evitar imponer una manera de pensar sobre temas que son secundarios, y hay que considerar eso, pues siempre habrá asuntos en los que hay diferencias, pero debemos reconocer qué temas son importantes y cuáles son secundarios. Comer qué tipo de comida como es un totalmente secundario. Si tomo coca o no, eso es totalmente secundario. Pero lo han convertido doctrina en algunos lados, ¿no? Incluso hace unos sábados en la clase de los pastores de la Iglesia Reformada nos decían, hay iglesias en Estados Unidos que han prohibido el café. ¿El qué? El café. Y hay iglesias de la misma denominación que permiten a las personas fumar fuera de la iglesia. Y tienen su lugar para fumar, y sin embargo otras hasta el café han prohibido. Entonces viene este punto se retrae a la memoria de ese libro de Charles Spurgeon, muy, muy conocido como predicador, y el príncipe de los predicadores le llamaban, que sale en esta portada del libro con su pipa fumando, y el día que ya se definió que el fumar causaba daño al cuerpo, decidieron quitarlo. La editorial dijo, pues para afuera la imagen de Spurgeon fumando y nomás pongámosle Charles Spurgeon. Creo que pusieron el rostro de él nada más. Pero son aspectos que han entrado en esa situación de discutir, y podemos fumar pipa o no, y podemos tomar café o no. Es como un pastor que comentaba en esta misma plática. Yo fui a llevar la cena, a predicar a una iglesia en Argentina, una zona vinícola, y en esa vitivinícola. Y ahí a la hora de la Santa Cena, dice, eran como unas
2,000 personas en el auditorio, me dieron mi vasote, yo no sabía que no era jugo de uva, era vino, lo tomé y dije, ay, avísenme, ya me ando mareando. Y entonces, dice, ya que terminé, dije, porque no pude frenar ese momento, ya impartiendo la cena. Pecó como el Chavo del 8. No, pero el asunto es que ahí viene el punto. Tomar vino es pecado, fue lo que la postura de estos hermanos. No, lo que es pecado es emborracharse. Entonces viene el punto de la discusión. Dice, yo jamás en mi vida había probado el vino y yo crecí sin tomar alcohol. Y empieza toda esta discusión y que se puede hacer. Pero es toda una iglesia, es una serie de iglesias en una zona al sur de Argentina donde se dedican a producir vino y la gente de ahí, como en Europa, acostumbra a tomar vino, aún los cristianos. Entonces viene todo este tipo. Pero pongamos aquí la cena del Señor, no, pues se va a abarrotar, ¿no? Con vino y van a decir, pues ya que venga la copa. Salud, ¿verdad? Sí, entonces consideremos este tipo de situaciones que tenemos de diferencia con los cristianos europeos que toman vino en la comida, algo de uso constante, Es cuando el aquí aperitivo, ¿no? el problema es, bueno, es que el agua es muy cara, no es muy común y acostumbran tomar vino en la comida. Entonces, entre otras Y en cosas. Alemania la cerveza, ¿no? Y en Alemania la cerveza es algo muy común también. Entonces, pensemos que este tipo de cosas es lo que nos está enseñando, que no entran en este sentido de discusiones, ¿verdad? Pero que tenemos que tener una convicción sobre lo que hacemos. Miren, dice el punto 12, la clave para discernir lo que el pasaje nos está diciendo es esta, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, vive para sí, ninguno vive para sí. Yo puedo usar pretextos, pero tenemos que ser sinceros. Llegamos al punto de decir, pero tú no vives para tus deleites. Y ninguno muere para sí mismo. Vivir o morir es un asunto para Dios. Yo vivo para Dios y cuando muera moriré para Dios. Todo cristiano debería estar convencido de eso. Ahora, de hacer todas las cosas como por el Señor. que si comemos o bebemos, hagamos todo para Dios y no para los hombres. Exactamente. Entonces, si yo decido comer ciertas cosas, la pregunta es, ¿lo estoy haciendo para glorificar a Dios? Si yo decido cantar de una forma, la pregunta es, ¿lo estoy haciendo para Dios? Si decido guardar un día de la semana o no guardarlo, la pregunta es, ¿esto que estoy decidiendo lo decido para Dios? Porque ninguno vive para sí mismo. Esa es la clave para discernir realmente lo que debemos aceptar y lo que debemos rechazar, porque lo demás es pretexto. Sí, propio, ¿no? Exacto. Hay gente que su convicción es, no hay que ir a la iglesia, somos Dios y yo. Eso ya es pretexto. Entonces, y dice, no, pero yo soy cristiano, a mí Dios me habla y todo, pero yo no voy a la iglesia porque es la gente, yo vería al hombre, no, yo veo a Dios. Entonces eso ya es pretexto, porque esa gente ya no vive para Dios, viven para sí mismos. Entonces es parte de un conflicto que de pronto hay. Pero esto nos ayuda a discernirlo. Dice, el cristiano debe caracterizarse por vivir para Cristo. Le había puesto debería en una forma de reproche. Debería de ser esto, pero no lo es. Bueno, ya que lo leemos, debemos saber que así es. Así debe ser. El cristiano debe caracterizarse por vivir para Cristo y no para sus propios intereses, lo cual nos debería distinguir en este mundo. Es como, pensemos, Miguel Hidalgo. Al menos los últimos años de su vida los vivió ¿para qué? Para darle libertad a México. Pero En realidad fue fue... sacerdote, ¿no? Sí, fue sacerdote igual que Morelos, pero el punto es que vivieron para una causa, Morelos también, y Guerrero, ellos, bueno, vivieron para una causa y eso los caracterizó. El cristiano estamos hablando de gente que no conoció a Cristo, que no en realidad pues dio un testimonio de haber sido convertidos a Cristo, pero vemos que muchas personas en esos tiempos dieron su vida por una causa y no les importaba si eso los llevaba a la muerte. Bueno, así debería ser una convicción en el cristiano. Esto es parte de cómo nosotros deberíamos caracterizarnos ante la sociedad. Dice, pues aún nuestra muerte es para gloria de Dios. Y Cristo murió y resucitó para...
Me brinqué aquí. Vuelvo. El cristiano debe caracterizarse por vivir para Cristo y no para sus propios intereses, lo cual nos debería distinguir en este mundo. Es decir, mira, los cristianos sí viven para su Dios, viven para su Señor. Por esa razón, la seducción del cristianismo materialista que ha estado en boga en estas últimas décadas, ya sea la teología de la liberación, ya sea la teología de la prosperidad, es tal vez el mayor peligro que actualmente enfrenta el cristiano. Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar aquello, y viven para sus intereses, van a la iglesia para sus intereses, para recibir de Dios lo que quieren, pero no van para glorificar a Dios, no van para vivir para Dios, van para ver si, ay Dios, dame un aumento de sueldo, ay Dios, dame un carro nuevo, dame una casa, y viven para lo material. Pero no dicen yo debo vivir para Dios. Por lo tanto, cuando deciden algo, lo deciden para sus intereses. Bueno, yo digo, pues ¿para qué estudio en 3 semanas si tenemos el domingo? Entonces ya empieza a haber un interés muy personal. Por esa razón tenemos nosotros que caracterizarnos por vivir para Cristo. Y tal vez tenga que enseñar esto después más abiertamente a toda la iglesia, porque esto debería caracterizarnos. Si no a toda la iglesia cristiana, pues debemos empezar nosotros por empezar a vivir de esta manera. Dice, el punto 13, así que el pasaje enfatiza, muchos se lo saben y de hecho lo cantamos, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. ¿No? El canto sí se lo saben todos, ¿no? Pero bueno, ok. El asunto es que luego no cantamos en el estudio porque al transmitir nos causa problemas y nos bajan la... siempre hay, es más, hasta veces que ni cantamos, también nos dicen, usaste material de quién sabe qué. Yo escribí el mensaje y la Biblia no es propiedad de ninguna empresa, así es que, bueno. Y la verdad es que jamás, ya creo que desde hace como 30 años no me he fusilado ni un mensaje. Una vez copié uno de un pastor, me gustó y lo prediqué cuando todavía no empezaba, tenía un ministerio yo. Me invitaron a predicar una pequeña congregación y lo llevé. De ahí no me acuerdo haberme llevado otro mensaje. Entonces, bueno. ¿Y hermanos? No, sí es algo que te enseñan, pero por ejemplo, sí pasó una vez en la Alianza de Pastores, que pasó el que iba a dar el estudio, a la predicación en la Alianza de Pastores, dijo, hermanos, yo tenía mi mensaje, el Espíritu me lo cambió esta mañana y tengo que hablarles de esto. Y lo dio. Cuando yo venía de regreso me dio un rayo otro pastor y me dijo, ay, muy bonito el mensaje, pero la verdad cuando yo lo oí en el cassette con John Maxwell le daba un énfasis un poquito más duro, o sea, era un fusil que el Espíritu Santo le dio. Ahí el pecado, ¿cuál era? Mentir. Decir, el Espíritu Santo me dijo, habla de esto y tengo un fusil de un mensaje. Exacto. Hubo uno que sí dijo, esto que les voy a predicar se lo he predicado en mi iglesia como 2 o 3 veces. Y dije, pues valiente predicación, porque somos pastores y nos predica como si fuéramos su congregación. Y nos habló algo que seguramente más de la mitad había predicado. Bueno, pero no por menospreciar a nadie, pero sí hay que, al menos fue sincero, ¿no? Dijo eso. El punto es que dijimos esto por la de la música, ¿verdad? Que luego nos bajan los videos porque dicen que es material de alguien más, de empresas de disqueras. Bueno, dicen, y de manera sencilla nos expone el propósito de la obra redentora de Cristo, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Aquí uno dice, bueno, entonces los muertos también son salvos. ¿Qué tipo de muertos? Porque hay muertos espirituales y hay muertos en Cristo. Entonces entendemos, si vivimos, vivimos para Dios, somos de Cristo. Y si morimos, somos de Cristo. Entonces Cristo es Señor de los cristianos que están vivos y de los cristianos que han muerto. Es a lo que se refiere. Entonces Él es Señor tanto de muertos como de vivos. En otras palabras, pertenecemos a Cristo. Dice, el pasaje nos ha lanzado 2 verdades, yo le iba a poner 2 bombas doctrinales, pero 2 verdades contundentes que deben impactar nuestra mente. No vivimos para nosotros mismos, esa es la primera.
pues aún nuestra muerte es para gloria de Dios. Esa fue la primera. Y la segunda, Cristo murió y resucitó para ser Señor de los que mueren y los que viven. No solo es el Salvador, es el dueño de los creyentes. A muchos les gusta que Cristo sea su Salvador, pero no les gusta que sea su dueño. El señorío significa que es el dueño, el que tiene dominio, y la palabra dominio es latín de Señor, el dominio de una persona. Eso significa que sea el amo. Entonces, eso, ¿quién lo va a predicar? Lo predican, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es mi Señor, yo le alabo, pero vivo mi vida porque tengo una vida que vivir. Una vez un joven platicando conmigo, dijo, sí, yo tengo mi vida espiritual, pero también tengo mi vida terrenal y tengo que vivirla. Pero Cristo es Señor. Si Él es salvo, Cristo es su Señor. Ok. Bueno, estas son dos verdades que nosotros en nuestra mente debemos asimilar. Así que habiendo recibido estas dos verdades, vuelve al punto. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si tu hermano es propiedad de Cristo, ¿por qué lo juzgas? Ese sería el punto de lo que acabamos de ver. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? O también tú, y tal vez esta frase es todavía aún más clara, ¿por qué menosprecias o desprecias, dependiendo de la versión que traigan, como quieran ponerle, a tu hermano? Porque en realidad juzgar al hermano casi siempre es para menospreciar. Y eso puede ser también parte de la Biblia cuando el hijo pródigo, o sea, cuando regresa, en vez de alegrarse, como dice. El hermano mayor. Lo juzga. Exactamente. Lo juzga y ya no participa del gozo del Padre. Por eso dicen que la parábola no es del hijo pródigo. De hecho, el nombre correcto sería la parábola de los dos hijos, porque habla tanto del que se fue, aunque ya el término pródigo lo modificó la Real Academia Española, porque pródigo era el que recibía mucho. No el que recibía, el que daba mucho. El que era pródigo era el padre. Pero a alguien se le ocurrió, porque eso no viene en la Biblia, el nombre no es de la Biblia, sino de los editores, le puso el hijo pródigo, y desde ahí se empezó a pensar que pródigo es alguien que se va a pecar y después regresa. Y por eso hasta Torrefuerte cantaba ese canto de pródigo, un tiempo fui. Bueno, pródigo significa que diste mucho. Cuando dice Dios es pródigo en bondades, por ahí dice un himno, entonces significa Dios da mucho. El nombre es equivocado, pero es cierto, porque la parábola nos habla de ese hijo y nos habla del otro hijo. Y de ambos aprendemos algo, porque Jesús está hablando tanto de los fariseos como hijo mayor, como de los pecadores como el hijo menor, ambos del pueblo de Israel. Entonces por eso aprendemos de eso. Es cierto, el juicio evitó que el hijo mayor participara del gozo del Padre. Entonces dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O también tú por qué desprecias a tu hermano. Y nos da una tercera verdad contundente, 3 que hoy nos deja. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De Dios dice en la Nueva Biblia de las Américas, y en otras versiones de Cristo dice en la Reina Valera. Pero es cierto que vamos a ver, Rudy, 2 Corintios 5:10, hermana, Hebreos 9:27, y Josué, Mateo 25:31 al 33. Y Luis, pues ya para terminar, Filipenses 2 del 10 al 11. Esos son todos los pasajes por hoy. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, entonces, bueno, ya vimos la respuesta primera, es porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios o de Cristo. Bueno, luego ya es 2 Corintios, dice, de acuerdo a este pasaje y a este que acaba de leer nuestro hermano, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero también según Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ok, aunque el versículo es un preámbulo para una frase mayor, que Cristo fue ofrecido una sola vez, nos da una verdad: los hombres mueren una sola vez y después de su muerte el juicio. Entonces,
No hay purgatorio, van directo al juicio. Esto nos habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este tema no es muy popular y algunos fantasean que se van en el rapto y no habrá juicio. Pues yo me voy al rapto y ya, llegué con Cristo y ya, ¿cuál juicio? Pero no, la Biblia es muy clara, dice, pero Jesús mismo señaló esto en Mateo 25, 31 al 33 y los versículos siguientes, pero solo leamos esos 3 versículos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ok, entonces nos habla, él vendrá para juzgar. De hecho, la misma, bueno, lo tenemos aquí en nuestra declaración de fe, pero el credo de los apóstoles lo dice, creemos que viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Y si alguien me dice que el credo de los apóstoles es católico, hay que mandarlo a estudiar historia de la iglesia, porque este es del primer siglo, y la iglesia católica surge hasta el cuarto, quinto siglo. Ok, entonces el otro credo que es, ¿cómo se llama? El credo de Nicea, Niceno. Algo así. El credo niceno también lo reconocemos en el sentido de que Jesús fue engendrado y no creado, y que es verdadero Dios y verdadero hombre. Todo esto es antes. Pues fuera del tema, pero del versículo. Entonces, por ejemplo, cuando venga, bueno, no dice, pero es como de que ya se va a acabar el mundo, o sea, ya es como de que... Es la venida de Cristo, su segunda venida es un solo evento. Ajá. En el cual los muertos resucitarán, tanto creyentes como no creyentes. Jesús dice, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. El hecho de que Pablo hable a los tesalonicenses sobre la resurrección de los muertos en Cristo es porque les está hablando de la esperanza de que los van a volver a ver cuando resuciten. Pero también los que no creyeron en Cristo resucitarán, sonará la trompeta. Dice, a la trompeta los muertos resucitarán. Luego en 1 Corintios 15 dice que cuando suene la trompeta, la muerte será vencida porque es el último enemigo en ser vencido. Significa que oyéndose la trompeta final, es el final de todo. La muerte termina, no hay otro periodo, es el juicio. Ese es el punto. Los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Y Él vendrá para juzgar a todos. Entonces realmente separar esto es parte de, ya lo hemos hablado, de una escatología que le busca a la gente hacer entender esto como me dijo un pastor, yo me voy en el rapto, a mí Jesús no me va a juzgar. Y la palabra es contundente y lo leímos en 3 pasajes. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, uno de ellos solo dice, mueren una sola vez y después de esto el juicio. Entonces tenemos que tener claridad de esto. Ahora, de hecho tengo 2 pasajes más, me brinqué uno. Bueno, pero Luis tiene Filipenses 2:10, ¿verdad? Isaías 45:23. Bueno, Jesús juzgará para vida o para muerte. A unos vengan benditos de mi Padre, a otros apártense malditos. A uno les dirá, bien hecho, buen siervo fiel. A otro les dirá, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Habla del juicio, no solo en estos pasajes. Pero vamos a ver Isaías 45:23, que lo cita aquí, no en las mismas palabras, pero vamos a ver cómo dice Isaías 45:23. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca injusticia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Ok, ahora, ¿cómo lo repite aquí el pasaje? Incluso hay una palabra que cambia entre la Reina Valera y Nueva Biblia de las Américas, pero todo esto nos enriquece. Dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla. Y toda lengua. Aunque aquí es la palabra que es diferente. Esta versión dice alabará a Dios, la Reina Valera dice confesará a Dios. ¿Sí, no? Ok. Tal como también lo señala Filipenses 2 del 10 al 11, que muchos se lo saben de memoria, y dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, entonces Dios está declarando aquí su dominio, su autoridad, diríamos su soberanía. Por lo tanto, cuando nos habla de juzgar, tenemos en realidad quien juzgue. Y el que juzga tiene la autoridad para hacerlo, y es el único que en verdad juzga con justicia. Por eso Jesús cuando dijo, juzgue con justo juicio, no según las apariencias. Ok, la próxima semana veremos un poquito más sobre esto, cómo Jesús traerá, cuando venga a juzgar, traerá a la luz las cosas ocultas. Por eso no podemos juzgar ahorita. Dice, por lo tanto es importante asimilar esta otra verdad contundente. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios Cuenta de sí mismo. exactamente. O sea, no solo el pastor, cada creyente dará a Dios cuenta de sí mismo. Hebreos 13 dice que los pastores velan por las almas como quienes han de dar cuenta. Pero aquí nos dice de una manera clara, cada uno dará cuenta a Dios a sí mismo. La próxima semana veremos pasajes que nos hablan sobre esto. Ok, al ser guiados para renovar nuestra mente, vemos que Dios nos lleva a una comunión que edifique y no establezca rechazo entre nosotros, para que haya un verdadero crecimiento en Cristo. Hoy de hecho el estudio pensé que iba a ser breve, creo que se prestó para hablar de muchos temas extra, bueno, tenían relación, ¿no? Pero espero que haya sido de edificación, pero el punto es precisamente que tenemos que tener una comunión, una relación que nos edifique, no un rechazo, no poniendo juicio o desacreditando o menospreciándonos unos a otros, sino sabiendo cómo edificarnos. ¿Ok? Ese es el punto que está llevando, aquí yo aclaro, aunque la próxima semana lo mencionaremos, aclarando por qué nos dio en el capítulo 12 y en el 13 sobre la comunión, sobre nuestro concepto de nosotros mismos, sobre el concepto de Dios, de los enemigos, todo esto para llegar a este punto. Es decir, esta es la razón por la cual nosotros debemos tener claros los conceptos respecto a la gente que nos rodea. Ok, ¿alguna pregunta? Pastor, Sí. ¿me puede explicar a lo mejor voy a parecer niño de kinder, Ajá. pero, a ver, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ajá. No dice al juicio. Sí, después de que mueran una sola vez, el juicio. De cada uno. Inmediatamente. Sí. ¿Por qué entonces dicen que nuestra alma va a estar esperando? Bueno, ahí viene el punto de entender, y esto es parte de una escatología interesante, porque hay cosas que se dicen que no necesariamente se sostienen en la Biblia, pero hay cosas que dice la Biblia que amplían el contexto. Si Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, el punto es, el paraíso es un punto intermedio o el paraíso es la vida eterna. Y este es el punto que nos debe empezar a llevar a nosotros a entender, bueno, ok, el juicio, ¿qué significa? Que cuando estemos en el juicio, si somos de Cristo, ¿qué nos dirá? Benditos de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Iremos al paraíso. Pero el punto es que muchos, y aquí empiezan las discusiones, yo tengo una convicción, no la voy a exponer ahorita porque me llevaría más tiempo, pero el punto es que cuando una persona muere va directo a ese día final, al juicio, y esto es parte de entender que eso es lo que nos lleva ya al sentido de por qué los que mueren no saben nada de esta vida, porque no están en el cielo viendo a nadie. No hay un mirador en el cielo para que estén viendo, ay, mira a mi abuelito, o mira a mi nieto, etcétera. No, la Biblia dice, y dice la palabra, que los muertos no saben nada de los vivos. Entonces, pero esto nos debe llevar a nosotros a pensar que cuando morimos vamos a la presencia de Dios, al juicio. Dios no va a decir, espérense y al ratito los llamo al juicio. No, es un aspecto. Entonces, ok, si nosotros al morir las almas van al juicio, entonces el Señor nos va a pasar, como dijo, ¿no? Vengan Al reino eterno, sí. Y entonces cuando venga el Señor Jesucristo, Es que Ese es el día del juicio. Es que No. toda la línea temporal, vamos
Dios está fuera de esa línea temporal. Entonces, por ejemplo, los que fueron hace 2000 años, como los cristianos, y nosotros que estamos en el intermedio, va a ser el mismo acto de subir o de llegar a la presencia. Y de los que, por ejemplo, ya cuando nosotros no estemos y Dios o Jesucristo todavía no viene en 100, 200 años, va a ser el mismo acto cuando nosotros ya subamos. Ok. Sí, pero- Miren, vamos a hacer una cosa, voy a terminar la transmisión y nos quedamos discutiendo ese tema, ahora sí que es para los que estamos aquí, porque tengo que aclarar esto y si alguno tiene duda un día también lo explicaremos, porque la parte que explica Josué tenemos que explicarla con paciencia, para que sea, porque en realidad sí es algo que tenemos que sentar las bases para explicar eso. Entonces, por eso, pues, ¿qué les parece si oramos y platicamos eso? Para concluir la transmisión, ¿no? Los que están viendo la transmisión van a decir, pero a ver, ya me quedé con más dudas. Bueno, ok, vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad y misericordia sobre nuestras vidas, Padre, y gracias por este estudio, por cada uno de los que participan en él y los que nos permite, Señor, estudiar hoy. Padre, sobre todo reconociendo que somos tuyos y vivimos para Cristo. Algo, Padre, que tiene en nuestras mentes que ser asimilado correctamente, para que nosotros vivamos de esta manera que te agrademos, te glorifiquemos en este mundo, Señor. A ti sea el honor y la gloria, bendito seas por todos los siglos. Y gracias, Padre, por cada uno de los que estamos hoy aquí para el estudio y por cada uno de los que están observando, Señor, de los que han participado, Señor, a distancia también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que nos acompañaron hoy. Dios les bendiga.